Esta historia tiene lugar en el 2008 en Egmonto, Canadá. En este lugar vivía Johnny Audien, un hombre de 38 años. Este hombre quería cambiar su vida porque era el típico chico nerd de computadoras, el típico chico que recibía bullying en el colegio. Así que para su cambio empezó a ser fanático de las motos y a practicar paintball. Quería ser un hombre rudo. Johnny estaba comprometido con una mujer, pero la relación terminó rompiéndose porque no quería tener hijos. Cuando Johnny rompió con su pareja, empezó a vivir solo en su apartamento. La falta de pareja lo puso lujurioso, a lo que empezó a visitar sitios web para conocer mujeres. Con la intención de buscar diversión lo hacía con frecuencia, ya que anteriormente había tenido éxito en esas páginas. Vale la pena recalcar que estas páginas eran algo innovador en esta época, por lo cual también se podría conseguir todo tipo de personas. Tras pasar varios meses frecuentando con estas mujeres, Johnny conoció un muy buen partido en una página llamada 20 Office, una chica increíble, 10 de 10, rubia, delgada y en excelente forma. Su nombre era James, edad 35, no buscaba compromiso, solo diversión. Esto pareció ser perfecto para Johnny, recordando que Johnny quería lo mismo, solo diversión. Al Johnny escribirle para verse en persona, esto fue lo que Jane respondió. Se escucha totalmente sospechoso, pero veamos. A pesar que todo esto suene excitante, debo estar segura que no eres una persona extraña. Aunque por el momento pareces una persona fiable, pero cualquiera puede mentir por internet, ¿cierto? Entonces tengo un plan para que esto sea seguro para los dos. El plan de Jane era muy extraño, pues decía que su hogar no estaba en condiciones para ser visitado, ya que estaba en plena remodelación y las puertas no funcionaban bien. Que por seguridad ella le iba a dar la dirección de la calle principal. Y una vez esté allí, ella le iba a dar indicaciones a Johnny para que llegara. Que después de eso Johnny tendría que pasar por un pequeño bosque y llegar a la puerta de un garaje. Ella le decía que tenía que hacer todo eso porque era muy paranoica, pero que si Johnny hacía eso la iba a pasar muy bien. Luego manda otro mensaje diciendo lo siguiente: tengo muchas ganas de jugar, pero debo ser precavida, espero que lo entiendas. Si lo entiendes y si te parece bien, házmelo saber, si no, bueno, nos extrañaremos. Por otro lado, dijiste que tenías 4 días libres, pero ¿cuántos días pudieras quedarte? Porque deberías hacer las maletas. Johnny había tenido varias experiencias, como dije anteriormente, frecuentaba esta página de citas y también acostumbraba a contarles las experiencias a sus amigos. Cuando Johnny le contó lo que pensaba hacer con esta nueva mujer, a sus amigos se les hizo muy raro y desconfiaron por lo sospechoso de los mensajes. Sin embargo, Johnny era una persona terca y sus amigos sabían que iban a perder el tiempo de decirle que no vaya, así que llegó el 10 de octubre de 2008, fue rumbo a la casa de Jane. Cuando llegó al garaje, Johnny se encontró con un hombre, lo cual no se alarmó, pues recordó que Jane le dijo que solía prestarle el garaje a sus amigos. Este extraño hombre le comenta a Johnny que está utilizando el garaje como set de grabación, le comenta que es apasionado del cine. Este hombre le comenta que la película en la cual está trabajando se trata de un asesino serial, incluso le mostró su material para realizar dicha película. A todo esto Johnny le pregunta a este hombre que dónde se encontraba Jane, que él había ido por ella, y este extraño hombre le dice que lamentablemente Jack y ella se había retrasado y que no iba a poder llegar. Entonces Johnny, sin más que hacer, decide irse. A lo que Johnny llega a la casa, decide conectarse online y hablar con un amigo llamado Dale Smith, para contarle cómo le fue en la cita. A lo que lleva un rato conectado le llegó un mensaje de Jane pidiéndole disculpa y excusando, le dice los motivos cual no había llegado según por el tráfico, pero le dice que ya ha llegado a su casa y que si se atreve a ir a esa hora ella le va a recompensar muy bien. Johnny, sin pensarlo, se fue a su casa y le dejó este correo a su amigo. Lo más aterrador de todos es saber que este mensaje sería lo último que sabríamos de Johnny. Al día siguiente Dave le escribe de vuelta para saber cómo le fue. Emocionado, a Dave no se les pasaba absolutamente nada malo por la cabeza, pues en Canadá no es frecuente, no es habitual que pasen este tipo de cosas. Además, con la experiencia que tenía Johnny en este tipo de citas, nadie se podría imaginar que podría haber pasado.
Sin embargo, al pasar 2 días y que Johnny no se presentara ni en su trabajo ni a su curso de moto, esto le prendió la alarma a Dedwa, pero empezó a sospechar. Luego esa mañana sospechosamente llegó este correo a todos sus conocidos. El mensaje decía que Johnny había conocido una hermosa mujer llamada Jen y que esta mujer lo había invitado a pasar unas vacaciones en Costa Rica que no llegaría sino después de 2 meses para las fiestas de diciembre. Este mensaje, en vez de calmar las personas a los conocidos de Johnny, lo que hizo fue alertarlos, pues a Johnny no le gustaba el clima tropical y siempre tenía de prioridad sus actividades ante todo. Lo que respondieron el correo nunca tuvieron una respuesta de vuelta. Curiosamente, en su Facebook publicaba cosas como: Johnny se ha ido al Caribe por unos meses, los leo cuando vuelva. Uno de los amigos de Johnny le escribió por el Facebook que estaban todos preocupados porque no respondía los mensajes. Increíblemente, esta persona sí recibió una respuesta. Le dijo que todo estaba bien, pero que donde estaba la señal no era muy buena, que por favor entendieran que iba a estar ausente. A una amiga de Johnny todo esto le sonaba muy raro, a pesar que nunca había hablado personalmente con Johnny, así que le envió un número de costo revertido para que pueda devolver la llamada a Dave sin ningún costo, y le dijo a John que tenía para llamar allí hasta las 6 de la tarde, que si no llamaba iban a llamar a la policía para que investigara qué estaba pasando, a lo cual nunca llamó. Los amigos de Johnny, liderados por uno llamado Gary, fueron a la comisaría a anunciar el caso. Sin embargo, la policía no hizo mucho caso. Al final les dijeron que revisaran, pues había posibilidad que si se había ido de viaje. Como la policía no le hizo mucho caso a los amigos de Johnny, no les quedó más que meterse al apartamento a ver qué podían encontrar que les ayudaba a encontrar una pista. Rompieron una ventana, pues no tenían las llaves, y encontraron todo desordenado, algo que no era normal en Johnny. Su portátil ni su impresora estaban, y algo muy aterrador era que su pasaporte estaba allí. Esto sí le llamó atención a la policía, lo que hizo que investigaran más a fondo el caso. Investigaron que en las fechas del viaje no había pasajero con el nombre de Johnny. No encontraban su auto, que era un Mazda rojo, y la única pista que tenían era la ubicación que Johnny le había pasado a su amigo de la casa de Jen. Una vez los oficiales llegaron, no se encontraron con nadie, parecía haber nadie y no tenían una orden para entrar. Lo que hicieron fue ponerse en contacto con los dueños. Los dueños le comentaron a los oficiales que por esa fecha el garaje estaba siendo alquilado por este hombre Mark Twitchell, en el cual pasó a ser el sospechoso principal de este caso. Para entrevistar a Mark lo hicieron de manera desprevenida, le dijeron que el garaje estaba siendo utilizado de manera sospechosa y como él lo estaba alquilando debía acudir al instante. Esto lo hicieron de manera como hacer parecer que estarían culpando a otra persona de las actividades ilegales en el garaje, para poner más confiable a Mark. Mark, al llegar al lugar, se hizo el desentendido, dijo no conocer a ninguna Jen, ni a ningún Johnny, dijo que solo utilizaba el garaje para grabar su película de terror. Al intentar abrir el garage, Mark dijo que ese no era su candado y que lo habían cambiado, a lo que la policía decidió romperlo. Cuando los oficiales entraron, solo había un fuerte olor a quemado proveniente de un barril que estaba en una esquina más que otras cosas. A pesar de que los policías estaban diciéndole a Mark que estaban investigando una persona desaparecida, Mark parecía no importarle y solo les comentaba de su afición a las películas y comentarles sobre su película que estaba realizando, que va a ser un éxito. Los policías antes de irse le preguntaron a Mark si quería responder unas preguntas en la comisaría, a lo que Mark aceptó. Sin embargo, respondió las preguntas sin ningún tipo de problema, nada de que lo pueden culpar, a pesar que era muy extraño. Mark parecía no importarle para nada la situación y simplemente hablaba de películas. La única pista que había era Mark, así que la policía decidió investigarlo a fondo. Mark Twitchell, hombre de 29 años, en cual toda su vida estuvo obsesionado por el cine. Mark era la típica persona que se tomaba en serio todo lo relacionado con el cine. Sobrepasaba a sus amigos en cuestión de temas de cine. De todos sus amigos fue el único que decidió formalizar su carrera de cine, pues tomó cursos de audiovisuales más, sin embargo nunca pudo lograr nada.
También se investigó que Mark era una persona que no le gustaba aceptar críticas, una persona que no paraba de mentir y que además le gustaba robar dinero a sus padres y que incluso fue pillado robado en tiendas. En el año 2001 Mark se fue a vivir a Iowa con una mujer llamada Megan, la cual incluso se casó. Sin embargo, cuando se casó, Mark le perdió el interés a su carrera como cineasta, le gustaba pasársela solo, jugando videojuegos, viendo cómic, y empezó a crearse perfiles haciéndose pasar por mujeres en páginas de citas para burlarse de hombres. En el 2005 la relación se rompió, lo que hizo que Mark regresara a Edmonton, Canadá, tras una ruptura sentimental y una subida emocional. Mark se propuso hacer el mejor cine y ser el mejor productor que ha parido Canadá, y esta vez sí se quería tomar en serio lo del cine. Hizo una película fan de Star Wars llamada Los Secretos de la Rebelión. Esta película le sirvió de experiencia para su gran obra maestra, una película que se trataba de un asesino serial que tenía de víctimas a hombres infieles en páginas de cita. El nombre de la película sería House of Cards. Pero este proyecto ya le había traído problemas a Mark. Antes de trabajar en el 2006 se había casado con una chica llamada Jess, con la que tuvo una hija. Jess lo apoyaba en todo, sin embargo no lo quiso apoyar cuando él quiso dejar un trabajo que tenía estable como instalador de cámaras para seguir su sueño. Vale recalcar que Mark propuso esta idea alocada, dejar su trabajo cuando Jess estaba embarazada y no podía trabajar por el embarazo. De igual manera Mark no le dio importancia, no le importó y dejó su trabajo, y peor aún pidió un crédito al banco para financiar su película, lo cual empeora totalmente la situación, pues Mark sin empleo no percibe ningún ingreso y en pleno embarazo su mujer se daba cuenta que cada vez entraba menos dinero y que su plan de comprarse una casa desvanecía. Ante esta situación tan estresante y todos estos problemas, había algo que aliviaba a Mark, y era la nueva serie Dexter, que era una serie basada en un policía bueno de día y un asesino de noche, el cual le gustaba asesinar a los asesinos que solían escaparse. Esta serie obsesionó totalmente a Mark, se empezó a unir a todos los grupos que pudo encontrar en las redes sociales de esta serie, empezó a hablar solamente de esto, incluso perdía oportunidades de empleo. Mark se obsesionó tanto que cambió su foto de perfil por la Dexter, y fue tanto la obsesión que empezó a imitar al propio personaje y empezó a pedir que se dirigieran a él como Dexter. El 28 de septiembre alquila un garaje para empezar las grabaciones de su película House of Cards. Logró contactar con unos actores y le dijo que no les iba a pagar, pues la película iba a ser una catapulta para su estrellato, y que más adelante se le iban a unir al proyecto Justin Timberlake y Alex Bagwell, así que sería una grandiosa oportunidad, algo que obviamente era una mentira. La policía sospechaba mucho de Mark, así que decidieron volver al garaje sin él ahí. Se dieron cuenta que probablemente habían utilizado el barril para quemar los restos de Johnny Waugh. Gracias al luminol también se dieron cuenta de los restos de sangre. En un intento verdaderamente estúpido de cambiar las cosas, Mark le envió un correo a la policía diciendo lo siguiente. El correo decía que a Mark se le había olvidado dar los siguientes detalles, pues él decía que se sentía muy asustado de que se habían metido a su casa y que habían intentado robar su auto, pero que él estaba en una estación de gasolina y se le acercó un hombre muy parecido a Johnny diciéndole que había conocido una chica extraordinaria y que se iba a ir a Costa Rica a olvidar todo, algo totalmente conveniente, ¿no? Para sumar aún más a su estupidez, Mark le dijo a los policías que este hombre le dijo que le había caído muy bien y que le vendía su auto, a lo que Mark responde que no tenía el dinero, pero que este hombre en verdad le decía que le había caído muy bien y que le vendía su carro en $40. Mark, al darse cuenta que decir eso no fue nada inteligente de su parte, pues la policía al escuchar esto lo empezó a investigar más. Ahora parecía muchísimo más sospechosos. Aparte pidió a sus amigos que no hablaran con la policía, a lo cual fue demasiado el descaro y la policía decidió interrogarlo nuevamente y culparlo directamente. In the disappearance of John Altinger. No doubt in my mind at all, Mark. Why? You know very well that you don't buy a car that's worth over $10,000 from someone for $40. You know that.
That part of your story is just lie after lie after lie. A pesar de todo esto, Mark pudo salir libre pues no había pruebas suficientes. Sin embargo, la policía, gracias a las pruebas, logró obtener una orden para registrar su auto. Ahí consiguieron un cuchillo con restos de sangre. Había una lista que tenía varios puntos y unos era limpiar la sala de asesinato, seguidamente otro punto el cual decía tener sexo con una mujer que no sea tu esposa. También encontraron la laptop de Mark y en la papelera de reciclaje encontraron un documento con el nombre, el cual se traduce Confesiones de un asesino serial. Este documento empieza con escrito diciendo que todos los ecos son totalmente reales y que los nombres fueron cambiados para proteger a los culpables. Sin embargo, los escritos no protegía absolutamente nada pues él mismo se describía como estaba iniciando a ser un asesino serial. Mark tenía varios planes para buscar quiénes serían sus víctimas, sin embargo en uno de sus manuscritos deja claro quiénes serán y cito: finalmente me decidí por los hombres de mediana edad que vivían solos. Mis razones eran numerosas. Primero, al estar solteros serían fácilmente dominados por sus pitos, fáciles de manipular y fáciles de seducir bajo mis disfraces de mujer. También sería un buen objetivo ya que probablemente tendría una buena cantidad de dinero en su cuenta de banco, cosa de la que pronto me aprovecharé. Y finalmente, ¿cómo viven solos? Una vez ya no estén, podré entrar fácilmente a sus viviendas sin ser detectados y robaré los objetos de valor. En el diario había una persona descrita como Jan que tenía mucha similitud con Johnny, el cual conoció en una página de citas con unos de su perfil falsos, que alentó para que entrara en un garaje que estaba ambientado como una de salas de muerte de Dexter. Habían plásticos en todas las paredes y pisos y había una mesa de metal en el medio. Una vez Jem entró, fue emboscado por protagonista, el asesino, que tenía una máscara de hockey negra con dorado con un roto. Este lo atacó con un bate de metal para dejarlo totalmente aturdido y luego terminar de matarlo a puñaladas. También redacta que en el momento del asesinato, la esposa de dicho protagonista lo llama mientras él está botando el cuerpo, habla con ella mientras repite frases de la serie Dexter. La policía, al leer el diario, se dieron cuenta que casi todo coincidía con la vida real. Encontraron la máscara y también registraron las llamadas y se dieron cuenta que sí había una llamada esa noche de la mujer a Mark. Sin embargo, había un detalle muy aterrado en el cual se narraba en diario que antes de ese asesinato había otra víctima, una víctima llamada Frank, la cual fue traída con el mismo modus operandi, pero esta persona al llegar al mismo garaje fue atacada por otra persona. Sin embargo, Frank tuvo la fuerza y la suerte de escapar. La policía, al enterarse de esto, hizo público el caso. Hicieron públicas las imágenes con la esperanza de que esta persona apodada Frank apareciera y diera más detalles sobre el caso. Al pasar los días, una persona se comunicó con la policía llamada Giles Tristor. Al parecer esta persona era la apodada Fran del diario y su historia era más impresionante de lo que se describió. Para resumir todo, este hombre conoció una chica llamada Gina, la cual le dijo lo mismo que Johnny, y lo cito: donde el mismo garaje, este hombre al llegar fue atacado con un taser. Sometido y amarrado por este psicópata con máscara de hockey, Giles logró escapar sacando fuerzas de donde no tenía. Pudo escapar arrastrándose de lo débil que estaba, al mismo tiempo que luchaba contra este psicópata que se dio cuenta que estaba escapando. Logró llegar a la calle donde pidió ayuda a una pareja. Esto al verlo, el psicópata se asustó y se fue. Giles comenta que nunca denunció por la vergüenza que sentía. Lo peor de todo es pensar que si Giles fuera hablado de eso y denunciado con la policía de John siguiera vivo. Este último testimonio permitió que pudiera arrestar el 31 de octubre del 2008 a Mark Twitchell por asesinato en primer grado. Mark no quiso confesar dónde estaban los restos de Johnny. Por su diario se supo que intentó que unos restos el barril, la cual no pudo y los botó por una alcantarilla. Tuvo que pasar 7 meses en prisión preventiva para que confesara dónde tiró los restos. Esto lo hizo para tener ventaja en el juicio y pese a que se encontró algunos restos, nunca se encontró el cuerpo completo. La defensa del Mark dijo fue que todo esto había sido promoción para su película, que todo ha sido una broma pues a Giles no lo había matado.
Incluso Giles declaró que si se hubiera querido lo fuera matado pues lo atacó fue como un taser y que lo había dejado ir para que se regara en el pueblo que había un asesino de máscara negra dorada. Así darle promoción a su película. Sin embargo, lo que había pasado con Johnny era diferente pues cuando Johnny llegó al garaje Johnny no le había gustado para nada que no estuviera ya en la chica que él estaba esperando, lo cual atacó a Mark por la broma que le había hecho y Mark tuvo que defenderse. Sin embargo, esto no le pareció mucho al jurado pues si ya eso hubiera defendido con batazo en la cabeza no había falta de darle puñaladas, así que el 2012 Mark fue sentencia a cadena perpetua. Si llegaste hasta aquí te pido que te suscribas y le des me gusta al video.